¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es un nuevo viaje de autotransporte y logística y en el día de hoy te vamos a presentar el paso a paso de la reconstrucción de neumáticos. Una tecnología hoy en día indispensable para bajar los costos operativos de cualquier empresa de transporte. Por ello entonces, gracias a la gentileza de Marangoni Argentina y de RECMIL, uno de sus talleres autorizados, te mostramos entonces el paso a paso y la importancia que tiene la reconstrucción de neumáticos, aquí en Autotransporte y Logística. La operación de limpieza es uno de los primeros pasos que se realizan dentro del proceso de reconstrucción de neumáticos. Si bien se trata de una operación breve, no es por ello menos importante. Se limpia la banda de rodamiento que se ha de reconstruir y también los flancos del neumático, haciéndose una primera inspección visual sobre el estado del mismo. El segundo proceso que se realiza es la inspección visual a cargo de un operario experimentado que en una máquina de prueba hace rotar el neumático y abre constantemente los flancos del mismo para hacer una revisión integral de los flancos, de la banda de rodamiento y por supuesto también del interior de la carcasa. También se puede utilizar una máquina serigráfica de vacío que permite una inspección mucho más exhaustiva, detectando deterioros de la carcasa del neumático que muchas veces son invisibles al ojo humano. Esta máquina también permite documentar los deterioros del mismo y tener esta información guardada para futuros procesos de reconstrucción. La siguiente operación es el raspado de la banda de rodamiento que se ha de reconstruir. Esto permite lograr una superficie ideal para obtener una total y correcta adherencia de la nueva banda de rodamiento. Esta operación puede dejar a la vista fallas que obliguen al descarte de la carcasa y que no hayan sido detectadas en la inspección inicial. También permite comprobar que el ancho de la carcasa y el dibujo sean los apropiados para la reconstrucción de neumáticos que se pretende. El cabezal de la máquina debe utilizarse con cuchillas bien afiladas y se aplica desde el centro de la corona de la banda de rodamiento hacia los laterales, cuidando de que el pulido alcance entre 1 y 2 milímetros de espesor de goma residual en todo el ancho de la primera tela. Para comprobar la operación de raspado se utiliza una plantilla de control teniendo en cuenta que la goma residual no debe ser inferior a los 2 ni superior a los 3 milímetros. Esto permitirá disminuir la temperatura durante el uso del neumático y también disponer de cantidad suficiente para lograr la máxima fusión y resistencia después del proceso de vulcanización. Luego del pulido se debe inspeccionar la carcasa para detectar posibles fallas, oxidación excesiva, separaciones en los hombros o en el cinturón radial, rotura de cables y otros deterioros que puedan encontrarse en la carcasa a reconstruir. El siguiente paso es la escariación. Esta tiene por objetivo devolverle a un neumático dañado la resistencia y flexibilidad original dentro de las posibilidades técnicas disponibles. Para ello se limpian y reparan los hilos radiales y las zonas dañadas. Luego de inspeccionar la carcasa raspada y localizar las zonas dañadas, se determina el tamaño de las mismas, el ángulo de penetración y su extensión con respecto a los cables radiales, para luego limpiar todos los objetos ajenos a la carcasa que se ha de reconstruir. En este proceso se debe cuidar de no quemar el neumático ni dejar cables expuestos para luego determinar las zonas dañadas, marcarlas debidamente y preparar los parches para su posterior reparación. Luego de individualizar el daño convenientemente señalado en la inspección y en la escariación y de acuerdo a la pinchadura o rotura, seleccionar el parche indicado. Posteriormente se debe pulir toda la zona con mucho cuidado para determinar correctamente el tamaño del parche que se deberá aplicar en la zona. Posteriormente se debe aspirar todo el caucho residual que pudiera haber quedado luego del pulido para asegurar una correcta adherencia del parche. Luego de cementarlo y dejar secar por unos minutos, se coloca el parche rodillándolo desde el centro hacia el exterior del neumático para asegurar su correcta adherencia y así evitar que después puedan producirse alguna pérdida de aire.
El siguiente paso es el cementado, el cual tiene la misión de proveer el adhesivo necesario para proteger y evitar la oxidación de la superficie pulida y los alambres. También proveer el adhesivado entre la carcasa y la nueva banda de rodamiento hasta su vulcanización. El cemento que se utiliza es una solución de caucho líquido y solvente que se aplica con spray o pincel. El siguiente proceso es el rellenado, el cual se realiza con una extrusora de mano, con la cual se aplica caucho líquido en una temperatura entre los 60 y 90 grados sobre todos los cráteres y escariaciones producidos en los procesos anteriores. Luego se procede a colocar el cojín o goma de unión, en primer término sobre los hombros del neumático, para luego proceder a la instalación, luego de retirarlos, del cojín sobre la banda de rodamiento. Este es un proceso sencillo que se debe realizar con mucha precisión para asegurar la correcta colocación de la goma necesaria para la posterior instalación de la banda de rodamiento o el anillo rim tread. Haciendo rotar el neumático y con una leve tensión, el operario hace la colocación del cojín para luego ruletearlo en la máquina o bien a mano, especialmente sobre los hombros del neumático. Luego de retirar el nylon, el neumático ya está listo para la colocación de la banda de rodamiento o el anillo rim tread. En este caso, el embandado es un proceso similar, ya que en primer término se comprueba las correctas dimensiones de la banda de rodamiento y de la carcasa del neumático a reconstruir. Una vez constatada la correcta medida de la banda de rodamiento y de la carcasa, se procede a la retiración del nylon protector de la nueva banda de rodamiento. Del mismo modo, este proceso se realiza con una leve tensión y haciendo rotar el neumático para hacer los ajustes finales y comprobar las correctas dimensiones de la banda de rodamiento y la carcasa que se ha de reconstruir. Con pequeños golpes se realizan los ajustes finales para evitar que en la unión queden bolsas de aire que eviten una correcta instalación de la nueva banda de rodamiento. Con ello se evitan que se produzcan bolsas de aire que puedan afectar la reconstrucción del neumático. Así ya está realizada la instalación del embandado de la banda plana para luego proceder a la vulcanización. Para darle un mayor adhesivado se produce también el ruleteado con la máquina de toda la banda de rodamiento en toda su extensión. Primera pausa en Autotransporte y Logística y enseguida regresamos. El mercado exige día a día mayores prestaciones. Por eso, desde Ford Camiones nos preparamos a diario para ofrecerte lo último en tecnología, seguridad y confort a través de nuestra nueva línea cargo. Camiones potentes y robustos que se adaptan a cada una de las necesidades, brindando un desempeño superior y permitiéndote siempre llegar más lejos. Nueva línea cargo. Segundo bloque en Autotransporte y Logística, segunda parte del proceso de reconstrucción de neumáticos, como te decía al principio, gracias a la gentileza de Marangoni Argentina y su taller autorizado RACMIL. En esta segunda parte de nuestro informe sobre la reconstrucción de neumáticos, veremos cómo se realiza la instalación del anillo rim tread de Marangoni Argentina.
Este proceso comienza en forma similar al que se realiza con la banda plana. En primer término, colocando el cojín o goma de unión, lo cual se realiza en primer término sobre los hombros del neumático. Es una tarea sencilla, pero que requiere una importante precisión para que el proceso sea el correcto y no haya problemas ulteriores dentro del proceso de reconstrucción de neumáticos. Luego de colocado el cojín sobre los hombros del neumático, el operario ruletea para asegurar la fijación del mismo a la carcasa del neumático a reconstruir. Terminado este proceso, se quita el nylon del cojín sobre los hombros para luego proceder a colocar el cojín sobre la banda de rodamiento o sobre la corona del neumático. En ambos casos, tanto para retirar el nylon como para colocar el cojín, se debe rotar en forma permanente y regular a una velocidad adecuada el neumático. La colocación del cojín en la banda del rodamiento se realiza de la misma forma, con una leve tensión y haciendo rotar el neumático. Se debe proceder con cuidado para que éste quede firmemente ajustado en toda la circunferencia del neumático. En la unión se deja un borde para que no haya inconvenientes y quede definitivamente la goma de unión afirmada a la carcasa del neumático a reconstruir. Concluida esta tarea y ruleteado el neumático para asegurar la debida fijación del cojín, se pasa a la instalación del anillo Ring Thread de Marangoni, Argentina. Este anillo se coloca sobre una máquina con espadines a la medida adecuada, a la medida correcta del neumático a reconstruir. Se extiende por sobre la circunferencia del neumático el anillo Ring Thread mientras el operario retira el nylon del cojín. Luego se acerca suavemente el anillo Ring Thread a la carcasa a reconstruir para realizar el ajuste necesario. Es una tarea que requiere mucha precisión, ayudados por el láser que permite centrar el neumático y el anillo Ring Thread. Se extiende un poco más el anillo para que pueda ajustarse a la circunferencia del neumático y luego el operador, luego de asegurarse la correcta alineación del anillo Ring Thread con la carcasa del neumático, procede a hacerlo rotar y con leves golpes o con un martillo de goma asegurarse la correcta fijación antes de retirar los espadines que llevaron el anillo Ring Thread hacia la carcasa del neumático. Este proceso, exclusivo de Marangoni, Argentina, asegura una reconstrucción de neumáticos de alto rendimiento y economía para el transportista. Una vez concluido la instalación del anillo, se procede a ruletearlo para asegurar la fijación del mismo en toda la circunferencia del neumático y ésta sea pareja en su totalidad. Posteriormente se colocan los envelopes, una protección para los neumáticos antes de ingresar en el proceso de vulcanización. Esto se realiza a través de una máquina expansora para el envelope exterior y luego en una mesa abatible se coloca el envelope interior. Estos permiten un sellado perfecto de los neumáticos renovados durante la vulcanización y proporcionan presión mecánica e impiden que el calor y la presión de la autoclave entren en contacto directo con el área del neumático sellado. Esta presión y temperatura en la autoclave en el proceso de vulcanizado es igual en toda la periferia del neumático y permiten un menor tiempo de vulcanizado debido a la eficaz y correcta transferencia del calor. Luego de colocados los envelopes se debe realizar el prevacío con el propósito de sacar el aire del interior de ambos envelopes. Esto servirá para promover el sellado de los mismos y provocar el vacío.
Luego de introducir la cámara de aire y el protector en el interior del neumático, se debe preinflar para mantener la cámara de aire y el protector en la posición correcta. Una vez concluida esta tarea, el neumático ya está listo para llevarlo a la vía carrilera, controlando el procedimiento de prevacío. Una vez establecido el vacío, se puede cargar el autoclave. En el autoclave se realiza el proceso más importante, la culminación de todo el proceso de reconstrucción de neumáticos, y esto es, al igual que los anteriores pasos, un proceso que debe ser afrontado con minuciosa precisión y cuidado. Básicamente se trata del cambio de las propiedades físicas del caucho de un estado predominantemente plástico a un estado predominantemente elástico. Esto se logra a través de temperatura, presión y tiempo. Luego del vulcanizado con la presión correcta, se retiran los envelopes a través de la máquina expansora y con sumo cuidado para su posterior utilización. Culminada la tarea, se procede a la inspección final a través de operarios experimentados. La inspección se realiza con los neumáticos templados para poder observar los detalles de la reconstrucción final de cada neumático. Segunda pausa en Autotransporte y enseguida volvemos. Llega la oportunidad de llevarte tu Iveco Daily Chasis doble cabina doblemente útil para tu negocio. Es único en el mercado porque cuenta con doble cabina, chasis más robustez, mayor capacidad de carga y mucha más potencia. Acércate a nuestros concesionarios o entra a nuestra web para conocer las soluciones que Iveco Daily Chasis doble cabina tiene para ofrecerte. Querer. Poder. Hacer. Nueva Vito. A la medida de tu trabajo. Mercedes-Benz Vans. En Brasil, Mercedes-Benz presentó la renovación del interior de sus cabinas para las líneas Axor, Atego y Actros. Nuevas butacas especialmente desarrolladas por el Departamento de Ingeniería de Mercedes-Benz en Brasil que brindan mayor confort y seguridad. Además, otras novedades en cuanto a equipamiento y las conocemos aquí en Autotransporte y Logística. Mercedes-Benz presentó la renovación integral de sus cabinas para las líneas Atego, Axor y Actros. Principalmente esta renovación realizada por el Departamento de Ingeniería de Mercedes Brasil se basa en el nuevo diseño de las butacas, tanto para conductor como para acompañante. Una nueva generación que incluye múltiples posiciones y que buscan brindarle obviamente el mayor confort al conductor. Estas permiten lograr una posición de manejo ideal con múltiples regulaciones y además poseen el cinturón de seguridad integrado. También dentro de las novedades que incorporan estas nuevas cabinas se basan en la tecnología, la incorporación de tecnología Bluetooth, así como también tacógrafos digitales, un nuevo panel de instrumentos para brindar una mayor luminosidad y una mayor visibilidad de toda la información que suministra cada camión de Mercedes-Benz. También la incorporación del volante multifunción es bienvenida a la hora de conducir y por supuesto se destacan los detalles y la calidad de materiales utilizados como siempre por Mercedes-Benz. Se presentó la Fórmula Track por primera vez en territorio uruguayo para disputar la segunda competencia de su campeonato brasileño y la primera de su campeonato sudamericano. Esto fue en Rivera, en la frontera entre Brasil y Uruguay, y este campeonato sudamericano tendrá una segunda presentación aquí en Argentina en el mes de noviembre. No está confirmado el escenario, pero más de ello te contamos aquí en este informe. Fórmula Track en Autotransporte y Logística. La popular categoría de camiones se presentó por primera vez en territorio uruguayo. La cita fue en Rivera, una ciudad fronteriza entre Uruguay y Brasil, dividida apenas por una avenida que marca la frontera entre ambos países.
Esta fue la segunda competencia del Campeonato Brasileño de Fórmula Track 2017 y la primera del Campeonato Sudamericano, que tendrá también una presentación en Argentina prevista para el mes de noviembre, pero sobre la cual todavía no se brindaron mayores precisiones. Una categoría que comenzó un año con problemas institucionales, con el retiro de varios equipos importantes, tal el caso del equipo de Renato Martins, el más campeón de la categoría a lo largo de su exitosa trayectoria, y de pilotos de relevancia como Felipe Jafone, el campeón Leandro Totti, Roberval Andrade y tantos otros que faltan ahora dentro del parque de la categoría. Igualmente una renovación de pilotos bienvenida por un lado, pero se extrañan las ausencias de renombrados pilotos. La competencia contó con la concurrencia de una gran cantidad de público, principalmente de Uruguay, de Brasil y también de Argentina, dada la cercanía con las tres fronteras de estos países. La competencia fue dominada por Mercedes-Benz en su totalidad, con Willington Cirino a la cabeza, que dominó las acciones de las dos tandas de estas competencias, la modalidad que comenzó allá por el 2016. En solo un momento fue asediado por su coequiper Paulo Salustiano, para quien quedó el honor del récord de vuelta. Willington Cirino dominó las acciones de esta segunda presentación de la Fórmula Track y su campeonato 2017. Una competencia que en la punta tuvo la lucha de los Mercedes-Benz, pero detrás en los siguientes posiciones tuvo actuaciones destacadas, tal el caso del Joao Mendes Jr., Fabricio Larratea, un piloto uruguayo debutante en la categoría, también Wiltor Ramas Cuscas, Cristina Rosito, Alan Chanowski, Gabriel Cato, Carolina Canepao, otra piloto del país anfitrión, y Enzo Ferreira, que debutaron en la categoría este año. Una competencia, como decíamos, que contó con el beneplácito del público y con la ausencia de aquellos pilotos de renombre que anunciábamos al principio. Igualmente, la categoría sigue su derrotero con espectáculos que realmente son del agrado del público. Una competencia, como decíamos, liderada entonces por Willington Cirino, la primera parte, también lo fue la segunda, y en este sector un poco más asediado por su coequiper Paulo Salustiano. Así todo, y a pesar de la inclemencia del tiempo de todo el fin de semana, la competencia se desarrolló con pista mojada, pero sin mayores inconvenientes. Por suerte, cesó un tanto la lluvia y esto permitió que la Fórmula Track llevara adelante su espectáculo tal como estaba previsto. Es de esperar que se puedan solucionar los inconvenientes institucionales y que retome la historia que viene desarrollando la Fórmula Track con el retorno de equipos muy importantes, pilotos muy experimentados, con muchos galardones en su haber, que seguramente aportan y mucho al brillo de esta categoría. La Fórmula Track entonces pasó por Rivera, Uruguay, la primera presentación en su historia en territorio uruguayo. Llegamos al final de nuestro viaje del día de hoy. Por tu compañía, muchísimas gracias. Nos vemos, nos reencontramos la próxima semana.